capítulo 4 de Hechos. Hechos capítulo 4, vamos a desarrollar en esta semana o este mes de febrero, si Dios permite, un tema general que es evaluando el costo de predicar el Evangelio. Todos asumimos que hay un costo, pero no lo hemos evaluado. Y por lo mismo, creo que de ahí surge quizás muchas de las veces la facilidad de decir no, o no predicar, o no testificar, o también el apresuramiento de querer hacerlo sin saber cómo. Vamos a centrarnos hoy en esta mañana los versículos 1 al 4 de Hechos 4, versículos 1 al 4, y vamos a leer este párrafo juntos, por favor. Hechos 1, del 1 al 4, vamos a leerlo todos juntos. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Sí? Pero muchos iniciamos este año, hermanos, estableciendo que así como la iglesia de Jerusalén, una iglesia incipiente, o más bien la primera iglesia, estaban aprendiendo a dar sus primeros pasos, y esos pasos no tenían que ver en nada ni en absoluto de lo que hoy se consideraría para muchos indispensable cuando van a iniciar una obra. Cuando hemos estado en el proceso de establecer misiones, tanto a nivel grupo de pastores como también nuestra iglesia, quizás no hemos clarificado bien qué es lo que se tiene que hacer, ni hemos hablado directamente con cada uno de los misioneros qué es lo primero que tienen que hacer. Así que en ese proceso de establecer o iniciar una iglesia, al igual que en Jerusalén, la primera iglesia tenía que dar sus primeros pasos, y esos pasos primeros no tenían nada que ver en absoluto de lo que hoy se considera para muchos indispensable, y si no, por lo menos no deseable o poco deseable, como lo es precisamente el hecho mismo que algunos piensan que es prioritario establecer un lugar de reunión, y entonces están buscando, y recuerdo que en algunas ocasiones participando yo con algunos de los misioneros, tanto de nuestra iglesia como también de otras iglesias, a los cuales acompañábamos en este inicio de su misión, lo primero que nos dedicábamos era buscar un lugar en alguna parte, y nos tomábamos días y a veces hasta la semana completa para encontrar el lugar idóneo. La idea era entender o saber cómo es que Dios nos dirigía a cierto lugar y pensar que ese lugar era el lugar determinado para iniciar una obra. Ahora, algunos consideran esto indispensable para poder iniciar y comenzar una obra. Organizar también algunos ministerios, establecer algunas prioridades en cuanto a la economía apenas iniciante de la iglesia, y tomábamos tiempo para ver qué se iba a hacer, cómo se iba a usar el dinero que iba a entrar, etcétera, cosas como estas, y también procurar la relación adecuada entre las personas que iban a llegar, buscar un ambiente espiritual para llevar a cabo los cultos, etcétera. Todas esas cosas son cosas que se establecen y se ponen como prioridades al inicio de una obra. Ahora, la iglesia de Jerusalén no fue así. No, ellos comenzaron precisamente donde deberían de comenzar, en cumplir el mandato del Señor de predicar el Evangelio. Aún no habían sido dispersados, como nos cuenta la historia de los Hechos,
y aún no salían por todas partes del mundo, ni aún llegaban hasta lo último de la tierra, pero estaban en Jerusalén. Y aún el mismo Jerusalén no había recibido el testimonio del Evangelio de Cristo de boca de estos discípulos. Por ello es que Pedro y Juan, como vemos o vimos la ocasión pasada, en nuestro capítulo 3, guiados por el Espíritu Santo, fueron al templo e hicieron allí, en primer lugar, un milagro. Pero recuerden que ese no era el propósito de Pedro ni de Juan, ir a buscar lugares o gente necesitada para poder hacerles milagros. No, el Señor los llevó a utilizar un momento especial como este para ayudarles con el propósito de tener un auditorio muy grande para esta ocasión. Y precisamente en esta ocasión del milagro fue que logró Pedro y Juan tener un auditorio tremendo para escuchar el mensaje del Evangelio. Así que la sanidad del cojo fue una obra directa de Dios, como cuando Jesús pasaba aquella ocasión y le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor respondió: ni este ni sus padres han pecado, sino que esto ha pasado así en este tiempo, en este momento. Dios preparó todo para que la obra de Dios, para que su gloria sea manifestada. Así que entonces lo que estaba aconteciendo con aquel cojo en aquella ocasión que vimos en el capítulo 3, no era más que precisamente la manifestación de la obra de Dios con un propósito: no sanar a un cojo, ni sanar a todos los enfermos. Porque si el propósito fuera sanar enfermos, entonces nos preguntaríamos por qué Cristo no sanó a todos los enfermos de Jerusalén. Incluso, ustedes recuerden que cuando Cristo llegó a una ocasión al tanque de Betesda, donde la gente solía ir a meterse al agua, a tocar el agua, cuando supuestamente un ángel bajaba y movía el agua, y la primera persona que tocaba el agua era sanada de su enfermedad. Había cantidad de personas ahí enfermas, pero Cristo no sanó a todos, solamente a uno. ¿Y por qué no lo hizo si esa era diríamos, una prioridad? Sencillamente no era el propósito, ni ha sido el propósito sanar Dios a las personas. Si Él quiere, lo hará. Si el Señor quiere y está dentro de los planes por los cuales Dios va a redundar en su gloria y en el progreso del Evangelio, lo hará. Pero no es el propósito la sanidad de las personas. Así que entonces Pedro y Juan llegaron a aquel lugar, movidos por el Espíritu Santo. Dios había preparado este momento y ahora tenían un auditorio muy grande en la ocasión del milagro de sanidad de este cojo, y un auditorio que estaba a punto de escuchar un mensaje muy importante. Ahora, si Pedro y Juan hubieran sido carismáticos como los de hoy día, ellos hubieran aprovechado este momento para poder jalar a todas estas personas, esta cantidad de gentes, y llevarlos con su énfasis en sanidad y milagros, y poderlos precisamente invitar a un culto de sanidad, a un culto del derramamiento del Espíritu Santo, a un culto de señales y milagros, de los cuales son precisamente el énfasis y el auge de muchos de estos grupos. Hubieran aprovechado este momento e incluso hubieran tenido más impacto que lo que iban a tener en este día, y hubieran llevado a toda aquella gente, y seguramente toda Jerusalén se hubiera agolpado porque querían ver o quisieran tener un milagro. Hubiera sido un movimiento social, religioso impactante, que hubiera arrasado con una Jerusalén deseosa de ver cambios en sus circunstancias, que en ese momento estaban presagiando su pronta destrucción. Pero no fue así. Lo que de hecho se iba a hacer, o lo cual ellos iban a hacer con aquel auditorio, era predicarles a Cristo. Y no podían ellos perder su objetivo. Por eso es que cuando la multitud se reunió, comenzaron ellos a declararles y decirles que aquel milagro que se había hecho era obra exclusiva y única de Jesucristo, a quienes ustedes que están aquí, les dijo, crucificaron. Ahora, no había mensaje más relevante e importante que Jesucristo para estos apóstoles. Ahora sí, no lo había. Nos pareciera normal que así fuera. Dirían, pues entonces si eran apóstoles y discípulos, ¿qué otro mensaje podrían dar? Pero por favor, estamos quizás obviando algo muy importante. Hasta ahora, ellos no habían aprendido qué deberían de hablar de Cristo.
Ellos no tenían un curso de escuela formativa, ellos no tenían un curso en nada. Cuando estuvieron con Jesucristo, lo vieron a Cristo predicar y enseñar acerca del reino, lo vieron hacer sus milagros, pero nunca le dijo a Cristo, esto tienen que declarar de mí, y tienen que probar acerca de mí, y tienen que decirle a la gente que yo soy tal o cual persona, y que va a ayudarles de esta manera. Nunca ellos tuvieron una indicación respecto a este asunto, o si la tuvieron, no fue tan importante ni tan obvia para ellos. Así que ahora, después de que Cristo los comisiona y que le dice que sean sus testigos, ellos comienzan a hablar de Jesús. Pero ¿en dónde comienzan y qué van a hablar de Jesús? ¿Cuál va a ser la predicación de Jesucristo? ¿Cómo va a girar precisamente en torno a ese mensaje que ellos van a dar? Y a ellos les correspondía esto, y así que se reúne una gran multitud y Pedro se levanta para comenzar a hablar acerca de Cristo. Cristo, cuando predicaba, hablaba de su Padre, hablaba de la gloria de Él. Lo que ellos conocían era acerca de lo que Jesús decía de Dios mismo, su Padre. Pero ¿qué decir ahora ellos de Cristo? ¿Qué iban a decir? Me parece, hermanos, que aunque nos parezca tan obvio que ellos tenían todos los elementos, yo les preguntaría, hermanos, en este momento, si yo me llevara un grupo de ustedes aquí al centro, les decía, vamos hermanos, acompáñenme. Y estando ahí este grupo de hermanos, dijera, ahora sí, comenzamos todos a testificar de Cristo. ¿Qué van a comenzar a decir ustedes? ¿Qué van a hablar de Cristo? Se encontrarían quizás en un pequeño dilema. ¿Y qué hacemos? ¿No tiene un folletito para decirles algo, alguna cosa? ¿No nos puede dar un pequeño curso previo? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo comenzamos? Bueno, imagínense, están ahí Pedro con una multitud de personas, miles de personas ahí reunidas. Y quizás Juan diciéndole a Pedro, es el momento, Pedro, de comenzar a testificar de Cristo. La primera ocasión que lo iban a hacer. La primera ocasión que iban a hacer esto. Así que entonces, Pedro se levanta y comienza a hablar un mensaje que va a poner en relevancia a la persona de Cristo. Nosotros venimos cada domingo a escuchar una predicación acerca de la persona de Dios, del Padre y del Espíritu Santo, de Cristo mismo. Me parece que ya conocemos al menos lo más básico de la persona de Dios. ¿No es así, hermanos? ¿Conocemos lo más básico, diríamos, de la persona de Cristo? ¿Sí, hermanos? Entonces, si es así, ¿por qué no estamos testificando de Cristo? ¿Por qué no estamos testificando de Cristo? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de Cristo a las personas? ¿Por qué no es tan natural que nosotros podamos tornar una plática de fútbol o de política o de algo social y la podamos convertir en un momento de testificar de Cristo? ¿Por qué nos cuesta tanto poder hablarle a los compañeros de trabajo, de la escuela o a la misma familia algo espiritual y comenzar a hablar de Cristo? ¿Por qué nos cuesta tanto? Me parece, hermanos, que la razón del por qué nos cuesta tanto hacer esto es porque no hemos evaluado el costo de hacerlo. Y lamentablemente no estamos muy cómodos o muy convencidos de que si queremos pagar ese precio de hablar de Cristo, no lo hemos evaluado bien. Sabemos que hay un costo en ello, pero no hemos evaluado el alcance de ese costo. Y como no lo hemos evaluado el alcance de ese costo, entonces nos retraemos, porque no estoy seguro si es conveniente o no es conveniente hablar de Cristo en este momento. No estoy seguro si es conveniente decirle a aquella persona o no decirle acerca de Cristo. Y entonces comienzo a evaluar cada circunstancia, cada persona, cada situación, y me retraigo de hablar de Cristo. Y la razón, creo, hermanos, es que no hemos evaluado bien el costo de hacer o de testificar de Cristo. En estas próximas semanas veremos en este capítulo 4 las primeras reacciones de las autoridades judías respecto a los cristianos que estaban comenzando a proclamar el nombre de Jesús como único y verdadero Rey y Señor. Y también veremos a estos primeros cristianos cuáles fueron sus reacciones, sus acciones, y cómo y por qué estaban decididos de cumplir con el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todo lugar, empezando con Jerusalén. Así que por ahora, pensemos en uno de estos primeros costos, sin todavía llegar a la totalidad de ello.
Pero uno de los primeros costos que ellos se dieron cuenta que era necesario pagar al hablar de Cristo. Vean el versículo 1, por favor, hermanos. Versículo 1. Leamos. Hablando ellos... Ahora no perdamos el contexto histórico, situacional de los... ¿Dónde están Pedro y Juan? ¿En dónde están ahorita? Están ahí, bueno, más geográficamente en Jerusalén, pero ¿en qué parte específica? En el templo, están en el templo. ¿Qué acababa de pasar? Acababan de sanar a un cojo de nacimiento. La gente se observó eso, vio el milagro y se comenzaron a golpear y a preguntarse cómo sucedió esto. Así que recuerden que la gente comienza a murmurar y todo el mundo dice, se sanó el cojo que todos conocían porque tenía ya años ahí pidiendo, todos conocían a él y de pronto lo ven caminar. Incluso lo vieron entrar al templo y saltar, recuerdan, estaba saltando y alabando a Dios. Entonces este cojo de nacimiento, ¿cómo había pasado todo esto? Y comenzaron a preguntarse y después dijeron, bueno, señalaron a Pedro, Juan, diciendo, ellos fueron los que hicieron este milagro. Y se comienza a golpear la gente, a acercarse a toda la gente para saber cómo es que sucedió todo esto. Y era tal cantidad de gente. Ahora, el templo no era un templo pequeño, hermanos. El templo de Jerusalén, el templo de Herodes, el templo no se llama La Hermosa, la Hermosa era la puerta así denominada. Pero el templo de Herodes era un templo grandioso, muy, muy grande. Salomón había hecho un templo majestuoso, de oro, de plata, todo algo maravilloso y esplendoroso, pero recuerden que fue destruido. Y luego vienen Esdras y Nehemías cientos de años después y reconstruyen una parte del templo, no lo terminan completamente, pero lo hacen funcional para que siga el sistema levítico de sacrificios. Y pasa tiempo, y cuando llegamos al tiempo del Señor Jesucristo, encontramos a un templo grandioso, enorme, enorme. De tal manera que Flavio Josefo, uno de los historiadores de aquel tiempo que escribe, él dice que el patio de los gentiles, es decir, toda la gente que venía, que era prosélita judía de todas partes del mundo, y venían a las fiestas a ofrecer sus sacrificios, y venían de todas las partes del mundo, se agolpaban, sobre todo en la fiesta de la Pascua, donde según Flavio Josefo, en el puro patio, en aquella parte, antes de entrar al templo, en el patio, en el losado que se ponía ahí, en una parte alta, y estaba el patio grande, ahí dice, se reunían más de 1 millón de personas para ofrecer su sacrificio, para entrar y ofrecer sacrificio. Era tal cantidad de gente en aquel lugar y el templo era muy grande, de tal manera que cuando se agolpa la gente para saber lo que pasaba con Pedro y Juan, entonces se oyó rumor y se escucharon todos los saduceos y los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo, vienen entonces para ver lo que estaba aconteciendo. Hay una gran cantidad de gente aquí reunida, pero no olviden, hermanos, que, y hay que recordar que la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección a este momento ya habían pasado casi 2 meses. Ya había pasado casi 2 meses y recuerden que había una orden de captura en contra de los discípulos por el supuesto robo del cuerpo de Jesús. Ahora, no sabemos exactamente qué había acontecido o en qué estatus estaba esa orden, pero al parecer, la orden de captura de los discípulos ya no era tan urgente, ni tan importante, ni prioritaria para los judíos, porque se había ocurrido el rumor de que habían robado el cuerpo de Jesús y que en realidad Jesús no había resucitado, y todo el mundo había corrido con esa idea, de tal manera que ellos pensaban que esa supuesta resurrección ya no tenía importancia para los judíos. Y los propios romanos también ya no andaban buscando a los discípulos en ese momento, porque ya no creyeron pertinente continuar con esa búsqueda. Ahora, porque no encontraban ningún cuerpo y no podían enjuiciarles por absolutamente nada. No había un cuerpo o un cuerpo de delito que ellos pudieran hacer, y siendo los soldados romanos y los romanos mismos muy apegados a sus leyes, si no había un delito que comprobar, entonces ya no continuaban con la dicha búsqueda. Al parecer, los discípulos tenían cierta libertad entonces en este momento, y por eso Pedro y Juan habían llegado ahí con todo y el temor de que podían ser acusados o podían ser llevados también presos.
Y no sabemos cómo fue, pero en este momento, cuando ellos están agolpando tanta gente y están oyendo la predicación de Pedro acerca de Jesús que habían ellos crucificado, entonces vienen los saduceos, que era una secta dentro de todos los judíos. Había varias sectas, pero había una secta que era muy apegada a los sacerdotes. Los saduceos era prácticamente una secta religiosa política, y los sacerdotes prácticamente provenían de aquel tiempo, no provenían de la línea de Leví como era la orden, provenían del grupo de los saduceos. Así que saduceos y sacerdotes eran muy apegados, y la guardia que estaba en aquel templo era una guardia no romana, una guardia judía que cuidaba el orden en aquel templo. Así que cuando escuchan que hay tanta gente aglomerada y escuchan los rumores de que alguien está predicando acerca de Jesucristo que había resucitado y que ellos habían crucificado, entonces se dejan venir inmediatamente. Y la manera en que se menciona esto precisamente es el hecho que dice en el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos. Vean, esta palabra es muy específica, vinieron sobre ellos. No dice vinieron a ellos, es la traducción más o menos adecuada para decir que vinieron con un enfurecimiento y con un apresuramiento de tratar de callar a estos dos discípulos. Al parecer, todo se había quietado, ya nadie decía nada acerca de Jesús, nada de su resurrección, pero ahora están aquí dos hombres tratando, otra vez predicando, y la gente los está escuchando, así que vinieron apresurados tratando de detener a Cristo. Perdón, a Pedro y a Juan, que predicaban a Cristo. No sabemos exactamente cómo lo hicieron, pero llegaron ante Pedro y Juan. Vinieron sobre ellos porque predicaban a Jesús. Dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así que esta forma en que llegaron, tan apresurada y arrebatada y con violencia, fue para tratar de detener este mensaje. Y los que venían eran estos sacerdotes, saduceos y jefes de la guardia del templo para poder detenerlos. Ahora dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús. Cuando vamos a comenzar esta primera serie, lo primero que quiero que observen, hermanos, que una de las cosas que debemos evaluar es precisamente que siempre habrá resentimiento cuando tú predicas a Jesús. En el título inicial le llamo evaluando el costo de predicar el evangelio. Y nuestra primera parte es que tenemos que evaluar precisamente el resentimiento por predicar a Jesús. Eso hay que evaluarlo. Si tú decides predicar a Jesús en tu escuela, va a haber resentimiento. Si decides predicar a Jesús en tu casa, en tu familia, va a haber resentimiento. Si te decides presentar a Jesús donde quiera que estés, vas a encontrar personas resentidas. Y aquí están precisamente Pedro y Juan en este momento. Y llegan resentidos. La traducción de esta palabra simplemente significa muy enojados. Una versión traduce así: vinieron muy enojados e indignados porque se predicase la resurrección de entre los muertos por causa de la persona de Cristo. Así que entonces la indignación de estos hombres fue en primer lugar el hecho de que habían curado a un cojo de nacimiento, pero el texto también aclara que el motivo del escándalo era la predicación de los apóstoles en favor de Jesús. Se dice que estaban molestos porque los apóstoles anunciaban la resurrección de Cristo de entre los muertos, aludiendo a Jesús. Sabemos que los saduceos se oponían a la fe común que tenían todos los judíos, que era que un día habría resurrección. Los saduceos no creían en resurrección, no creían en nada espiritual, no creían en ángeles, no creían que la gente tuviera un espíritu. Así que los saduceos vinieron inmediatamente con los sacerdotes a parar este momento de predicación.
Ellos eran escépticos, los saduceos, de todos los libros del Antiguo Testamento, y decían que solamente podían creer en los libros de Moisés. Además, también negaban la posibilidad de una resurrección futura de la muerte. Por tanto, la predicación de Pedro sobre la resurrección desafiaba las creencias de los saduceos. Pero los saduceos eran líderes de los judíos en aquel tiempo. Tenían el mando político y religioso de aquel momento. Los saduceos provenían de familias acomodadas, ricas, y mantenían una relación muy cercana con los romanos. Y con el fin de poder mantener su influencia, su posición y sus riquezas. Y lo último que deseaban los saduceos era que un par de judíos declararan la resurrección de un rey y juntaran a una muchedumbre de gente. Ahora, no eran cientos, hermanos. No eran cientos que estaban allí. Eran miles de personas que se habían reunido. Así que les diré una cosa, hermanos, que nuestro mensaje acerca de Cristo no podría ser el común, ni tan corriente, como el hecho de que una persona se sienta a gusto, una religiosa diga que cree lo que tú dices. Si una persona dice que cree lo que tú dices acerca de Cristo, me imagino que no estás dando el mensaje correcto acerca de Cristo. ¿No? Si una persona dice, sí, estoy de acuerdo contigo, y también hasta le añade cosas ahí, yo diría, hermanos, que no estamos dando el mensaje correcto de Cristo. Esa clase de mensaje es aceptable para ellos, no les causa ninguna indignación, no les causa ningún enojo, y aun cuando no se trata de pelear con el mensaje ni de polemizarlo, tampoco deberíamos ser consecuentes y débiles en manifestar un mensaje tan glorioso como lo es el de Cristo. Sepamos, hermanos, que la verdad acerca de Cristo no es tan sencilla ni tan aceptable para la gente. A la gente no le agrada que le digamos que en el único nombre en que hay salvación, fuera de toda posibilidad, fuera de cualquier imagen, de cualquier persona, de cualquier religión, es solamente Cristo y únicamente Cristo. Pero no digamos simplemente en Cristo hay salvación, digamos no hay salvación fuera de Él. El énfasis es aclarar esta verdad. Y a la gente no le agrada que lo digamos. Porque si la gente que escucha lo que decimos de Cristo nos ve como unos religiosos más y asientan a las verdades que estamos diciendo, entonces esa gente no se resiente por lo que estamos diciendo. Y debe causar dolor y debe causar enojo a las personas porque estamos hiriendo su orgullo, estamos hiriendo su confianza en todo aquello que han confiado toda su vida. Y si es así, y la gente no se resiente, entonces no estamos predicando el verdadero evangelio. Pablo decía que ese era el efecto de la gente cuando él predicaba la palabra de Dios y predicaba a Cristo. Dice 1 Corintios 1, 18 al 23, vean lo que dice Pablo respecto a esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Cómo lo va a destruir? Con un mensaje que golpee esa sabiduría. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Pablo decía, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría de Dios agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Un mensaje real y verdadero, entendido, no lleno de toda esa religiosidad que nos enrolla, que nos embarga aquí en nuestro México o en nuestro mundo religioso, sino un mensaje claro, sencillo, verdadero,
que tú encuentras en la palabra de Dios, que lo puedes comunicar de manera tan clara y tan sencilla, le va a causar a la gente indignación. Es locura para muchos de ellos y tropezadero para otros. Un profesor del instituto, cuando estudiaba y nos mandaban por grupos de pronto a evangelizar en las calles, allí entre los lugares, en los ejidos y en la ciudad, nos mandaban allí a testificar. Cuando regresábamos en la noche nos juntaba a todos, ese profesor nos juntaba a todos y nos decía cuántas personas, no decía cuántas personas ganaron para Cristo, dice cuántas personas se enojaron. Y algunos respondían, no, ninguno. Dijo, entonces no evangelizaste nada, porque la gente se tiene que enojar. Que tú le digas que en el único que hay salvación es Cristo, y que todo lo que ha creído es absolutamente nada, y no puede confiar en ello. Así que la gente se resiente, y estos se resintieron de que predicaran y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora vayan al versículo 3, por favor, hermanos. Versículo 3. Dice, lean, por favor. Los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Les echaron mano. Estos discípulos fueron a la cárcel por primera vez por predicar a Jesucristo. ¿Ha estado usted en la cárcel? Bueno, no me diga nada, no me responda, por favor. Ahí digo, nada más asiéntanlo si es verdad en eso. Pero yo sí estuve una vez. Y no visitando a nadie. Me metieron en la cárcel. Bueno, no era cárcel, era una celda. ¿Un qué? Un separo. Sí, era un separo. Habíamos tenido un choque y me llevaron allá al lugar para hacer las indagatorias, todas esas cosas, y el juez dictaminara. Y dije, está bien, no hay problema, ahí estoy solo. Me fui solo mientras mi familia estaba en el hospital porque había sido fuerte el choque. La persona que nos golpeó desbarató la camioneta y mis hijos habían salido con lesiones. Y el hermano que me acompañaba también, entonces nos llevaron ahí para deslindar todo eso. Dijo, aquí vamos con el juez, no hay problema. Y estábamos ahí con el juez, dijo, bueno, ¿quién tuvo la culpa? Le dije, pues él, y él dijo, yo, y ya estuvimos así. Dijo, bueno, eso se va a decidir un poco más tarde, entonces mientras, por favor, pásenle. Yo dije, ¿a dónde? Ya nos metieron entre un pasillo ahí todo oscuro hasta un separo, y ¿qué vamos a hacer aquí? Y ya me meten y yo no quería, me resistí un poquito y me dieron un empujoncito así, medio empujoncito, y ya entré. Y escuché cómo cerraron y pusieron llave y todo eso. Por primera vez sentí lo que es estar en la cárcel. Y cuando volteo y veo a gente ahí sentada, comencé a pensar, ¿quiénes son estos? Y bueno, es un choque en ese momento que nunca has pasado por estas cosas. Los discípulos estaban ahora en la cárcel. Era la primera de muchas veces que esto les iba a pasar. No era para nada agradable. Nosotros en este tiempo nos resentiríamos o sentiríamos indignados de que alguien nos arrestara por predicar a Cristo. Nos indignaría que nos dijeran, van a la cárcel. No diríamos, con gozo voy. No, nos indignaría y pelearemos por nuestro derecho de poder expresarnos libremente, el cual está precisamente protegido por nuestra Constitución, y pelearíamos y diríamos, y los que somos así medios alegadores de cosas, no dejaríamos y no vamos a hacer y haríamos un escándalo porque no queremos ir a la cárcel por predicar a Cristo. Ahora, existe la idea errónea, hermanos, de que los discípulos de Jesús eran una especie de masoquistas religiosos que gozaban del sufrimiento por predicar de Cristo. Y aun cuando en realidad ellos llegaron a sentirse dichosos de sufrir por Cristo, no estaban buscando que la gente los metiera a la cárcel y los golpeara y todo eso por causa de Cristo. No al menos en esos días. Miren a Pablo cuando lo quisieron azotar en Hechos 22,
mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí la ciudadanía, esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pablo aludió a esto. Si diremos: era un masoquista Pablo que le gustaba que lo azotaran y que sufrir por Cristo. No era así. Él se defendió en este momento porque no es nada agradable que te golpeen. No es nada agradable que alguien te avergüence. No es nada agradable que en tu casa y en tu familia te hagan a un lado por causa de Cristo. No es nada agradable que en el trabajo te releguen. No es nada agradable sufrir por Cristo. No se trata de sufrir por sufrir. Y quizás es la razón del por qué no hemos hecho una evaluación del costo. No queremos sufrir, ni ser castigados por causa de Cristo, porque decimos que podemos evitarlo. Y si hay posibilidad de evitar sufrir por Cristo, pues lo vamos a evitar. Pero déjenme decirles que esto es erróneo. No se puede evitar sufrir por Cristo. No se puede, hermanos. Si tú crees o intentas o piensas que puedes evitar de alguna manera legal o como tú quieras hacerle sufrir por Cristo, es erróneo. La única forma en que tú evites sufrir por Cristo en cualquier dimensión que sea ese sufrimiento es que seas desobediente al mandato de predicar. Es la única forma que tú evites de sufrir por Cristo. Y cuando hablo de sufrir no me refiero a golpes ni a azotes, no me refiero a eso, ni a cárceles, no me refiero a ninguna cosa de esas. En cualquiera que sea la dimensión de sufrimiento, como es la vergüenza, quizás el oprobio, las burlas. Si tú piensas que puedes evitar sufrir por Cristo, te equivocas. No es así. No se puede evitar sufrir por Cristo. Y como te he dicho, la única forma de evitarlo es que seas desobediente, no anunciando ni predicando a Cristo. Ahora, también te digo otra cosa. No deberías sufrir innecesariamente por causa de un mensaje erróneo respecto a Cristo. No deberías sufrir también por eso. Porque si sufres dando un mensaje erróneo, pues qué triste. Sufre por el mensaje correcto, pero no por el mensaje erróneo. No deberías sufrir innecesariamente por eso. Pero si hablas de Cristo de manera verdadera y correcta, te lo aseguro, vas a sufrir. Vas a sufrir. Por ello quiero decirte que evalúes el costo. Evalúa este costo. No hay forma de evitar a las personas resentidas cuando tú prediques a Cristo. Vas a sufrir por Cristo cuando tú testifiques de Él. No necesariamente con azotes, ni con cárcel o con golpes, pero vas a sufrir. Y déjame decirte por qué vas a sufrir. Porque Cristo mismo lo predijo y dijo que era parte inherente de que fueras su seguidor, obediente en declarar a Cristo como tu Señor. Juan 15, 18 al 20 dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor.
si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que Cristo dijo, no hay manera que puedas evitar el sufrimiento, vas a sufrir. Juan 16:2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así que Cristo lo predijo y dijo que era parte inherente de ser su discípulo y su seguidor. Y el día que tú creíste en Cristo, no solamente creíste en alguien que podía sanar o arreglar tu vida o darte una nueva vida sin problemas que tú pensabas que eran tan difíciles de resolver. Cuando tú decidiste seguir a Cristo, y si no lo sabías, ahora lo sabes, va junto con ello el hecho de que tienes que sufrir por Cristo. Y la única manera que no lo hagas es ser desobediente, callarte, no decirle a nadie que tú eres un cristiano, que tú eres un hijo de Dios. Los apóstoles también, por su experiencia, se lo dijeron a los creyentes que se iban convirtiendo. En 2 Timoteo 3:12 le dice Pablo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar? Hermanos, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. Si tú no has sufrido por Cristo, dice Pablo, no has vivido piadosamente en Cristo Jesús. Si no has sufrido y sido perseguido por causa de Cristo, no has vivido piadosamente. Si te has acomodado a este mundo, jugando con las reglas de este mundo, haciendo lo que este mundo hace, para que no sufras, entonces tú no has vivido piadosamente en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no nos podemos sustraer del sufrimiento por Cristo. En tu escuela te van a rechazar. En tu trabajo te harán la vida difícil. En tu familia te van a relegar. Todo eso en el mejor de los casos. La pregunta es que, ya sabiendo que esto es inevitable, porque es parte inherente de la vida cristiana, la pregunta es si estás dispuesto a pagar ese costo o precio de testificar por Cristo, sabiendo que vas a padecer. ¿Estás dispuesto a pagar el costo? Hermano, hermana, joven, señorita, ¿estás dispuesto a pagar el precio? De tu respuesta sincera dependerán entonces tus acciones en adelante. Respecto a testificar de Cristo, pero te voy a decir algo, que si estás dispuesto a ello, a sufrir por causa de Cristo, siempre habrá fruto. Y el sufrimiento que padezcas nunca es comparable con el fruto y el gozo de ver ese fruto. De ver a tu esposo o esposa, padres o hijos, o hermanos o compañeros venir a los pies de Cristo. Eso es, si nunca lo has experimentado, es porque no has estado dispuesto a pagar el precio. Pero el costo de eso no es comparable con el gozo de ver el fruto. Vean el versículo 4, por favor, hermanos. Leamos, dice, pero vean, fueron llevados a la cárcel por predicar a Cristo, pero los que creyeron en aquella ocasión, aquel día, con la predicación de Pedro y Juan, nada más en puros varones eran 5,000 varones. 5,000 varones. Qué tremenda bendición. Qué gozo para Pedro y Juan. Ahora, ¿creen ustedes, hermanos, que con ese gozo y bendición de ver a tantas personas creer, ellos resintieron esta primera persecución? Ellos se sintieron desanimados
y tan avergonzados de ser tenidos como delincuentes y llevados a la cárcel, que dijeron, ya no más lo volvemos a hacer, o lo vamos a hacer de manera más discreta, o lo haremos de manera más inteligente, como algunos dicen de pronto. ¿Creen que hicieron eso? Responder, hermanos, correctamente a la pregunta, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Es la única forma de que también estés listo para ver el fruto que Dios quiere y puede hacer. Ahora, culmino esta mañana preguntándoles, ¿cómo es que 5,000 varones al menos creyeron? ¿Cómo fue que 5,000 creyeron? ¿Qué sucedió para que ellos creyeran? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron para que 5,000 personas en una sola ocasión pudieran creer? Responder, hermanos, estas preguntas nos va a ayudar a saber cómo una persona, no 5,000, tan solo una persona, al menos, puede creer en Cristo a través del mensaje de Jesucristo que tú puedas dar. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Y cómo fue que 5,000 personas creyeron? Bueno, esa respuesta la vamos a contestar la semana que viene, si Dios nos permite. Vamos a orar, por favor. Señor, te pedimos perdón porque nunca quizás nos ponemos a pensar acerca del costo. Sabemos que lo hay, pero no lo evaluamos. No evaluamos lo que nos va a costar comenzar a enseñar y a predicar a Cristo. Y te pedimos, Señor, perdón por eso. Porque quizás esa es la forma en que nos hemos detenido para no hacerlo, pensando que quizás hay maneras más sencillas y más fáciles de no padecer por causa de Cristo. Pero tu palabra es clara. Nadie se puede sustraer del sufrimiento de Cristo, por Cristo, cuando lo predicamos. Ayúdanos, Señor, a evaluar ese costo. Y una vez que respondamos correctamente, Señor, a esa evaluación y digamos si estamos dispuestos, Señor, a hacerlo, entonces danos la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, el empuje para comenzar a hacerlo. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, jóvenes, señoritas, Señor, cada uno de ellos, que el día de mañana ellos puedan visualizar una oportunidad para hablar de Cristo. Ayúdales, Padre, a vencer el temor, la vergüenza y comenzar a hablar de Cristo. Te lo ruego, Señor, y te lo pido en Cristo Jesús. Amén.